me permito pedirle al gobernador del estado de Coahuila, su excelencia Rubén Moreira, que en su capacidad como gobernador de ese estado y además como coordinador de derechos humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores, nos haga alguna breve reflexión, tomando en consideración los planteamientos que respecto a los estados aquí se han hecho. Rubén. Señora Presidenta, señor Canciller, en mi carácter de coordinador de derechos humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores, apunto los siguientes comentarios. En las últimas 3 décadas, el Estado mexicano ha construido un sistema de protección de los derechos humanos basado en normas e instituciones que cumplen con los estándares internacionales para garantizar de manera real y efectiva el principio universal de la dignidad humana. Desde 1992 hemos construido una serie de reformas constitucionales y legales que van desde la creación de organismos protectores de los derechos humanos hasta la definición de los nuevos enfoques internacionales relacionados con el amplio catálogo de derechos humanos y sus garantías. En 2011 se aprobó la reforma constitucional de derechos más importante en el país, que edificó un sistema de protección garantista de derechos humanos. Avanzamos en el catálogo de nuevos derechos, reconocemos a nivel constitucional la configuración de los derechos al acceso a la información pública, a la protección de datos personales, al derecho a la alimentación, el derecho a la no discriminación, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos ambientales, los derechos políticos de la ciudadanía en la democracia directa. Pero sobre todo hemos configurado un modelo de instituciones que a nivel federal y estatal se ocupan a lo largo y ancho del país de la protección de los derechos humanos. El amparo es el instrumento jurisdiccional por excelencia del cual se encargan los jueces federales, pero también a partir de 2001 los tribunales de las entidades federativas han venido construyendo un modelo de control difuso de justicia de derechos humanos, los amparos locales o juicios de protección de derechos humanos, como en Veracruz, Coahuila, Estado de México, Tlaxcala. Este sistema judicial se complementa con el sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos. Contamos la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en los estados con 32 organismos protectores de los derechos humanos que garantizan desde el modelo del Ombudsman la promoción, defensa y protección de los derechos humanos. En los últimos años, estos organismos protectores han jugado un papel relevante con sus recomendaciones, informes especiales, investigaciones y grupos de trabajo sobre toda una agenda completa de los derechos. Las 32 comisiones de derechos humanos poseen autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonios propios. En las procuradurías encargadas de la investigación de los delitos hemos construido fiscalías especiales y mecanismos para la protección de los derechos humanos, como el especial para los delitos en contra de los periodistas y defensores de derechos humanos. Contamos también con un modelo administrativo de protección de derechos humanos que en las entidades cuenta con instancias que atienden temas como la no discriminación de todos tipos, la juventud, la mujer, las personas adultas mayores y los pueblos indígenas. Todo este modelo jurisdiccional, el no jurisdiccional y administrativo, se complementa además con un modelo político-institucional en el que se generan los espacios de interlocución y discusión con los poderes ejecutivo y legislativo de toda la República Mexicana para la defensa de los derechos humanos. Por una parte, desde el Congreso Federal y las legislaturas de las entidades federativas se han creado las comisiones parlamentarias de derechos humanos que tienen por objeto mantener el diálogo con las instituciones de protección de derechos humanos en el país, conocer de violaciones graves o casos relevantes, solicitar comparecencias de autoridades, elaborar informes especiales y construir las reformas de los derechos humanos principalmente. Por otra parte, contamos con la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, la cual es un foro permanente integrado por los gobernadores de todos los estados que integran a la República Mexicana, que buscan fortalecer el federalismo mediante mecanismos democráticos, manteniendo pleno respeto a las instituciones de México. En este espacio incluyente se ha creado la Comisión de Derechos Humanos de la CONAGO. Los estados de la República, por tanto, impulsamos de manera integral el cumplimiento de los derechos humanos y la agenda de derechos humanos. Actualmente los estados de la República se encuentran en el proceso de implementación del nuevo sistema de justicia oral. Los estados también tenemos importantes avances en la certificación de policías y personal de procuración de justicia. Y en materia de desaparición de personas estamos haciendo grandes esfuerzos, además de los que los canciller
nos mencionó. En el doloroso tema de la desaparición de personas, las entidades federativas hemos emprendido, entre otras, las siguientes acciones. 1. Creación de fiscalías especiales para la búsqueda de personas desaparecidas y castigo a los responsables de tales prácticas, en algunos casos con el rango de subprocuradurías. 2. Grupos de trabajo con las familias de las víctimas y sus organizaciones. 3. Revisión conjunta, autoridad, familiares, de los avances de cada uno de los expedientes. 4. Integración, en el caso de Coahuila, de un grupo autónomo de consulta conformado por organismos defensores de los derechos humanos de la sociedad civil. 5. Ejercicio de interlocución con expertos internacionales en el tema. 6. Tipificación de la desaparición forzada. 7. Una mayor coordinación con el nuevo gobierno federal. Gracias.